Hugo González se ha convertido en un jugador muy importante de su equipo, alguien que empieza aportando desde la defensa y que poco a poco va sumando cada vez más en ataque, pero créeme que todavía puede mejorar muchísimo. Hay un detalle oculto que no he visto a nadie mencionar, una estadística que demuestra que en poco tiempo será como mínimo 2 veces mejor jugador. Hoy quería hacer un vídeo sobre Hugo González y me he puesto a mirar los últimos partidos que ha jugado para ver sus estadísticas y sus números y me he fijado en una estadística que me ha dejado con la boca abierta. No me la esperaba para nada, que demuestra sin ninguna duda que su techo está mucho más arriba de lo que cualquiera podría llegar a pensar y que deja claro que en cuestión de meses va a ser muchísimo mejor. En este vídeo vamos a ver las mejores jugadas de sus últimos partidos, mientras te voy a ir contando un poco sus estadísticas, sus porcentajes, qué impacto está teniendo dentro de su equipo, por qué su manera de entender el juego es fundamental para la NBA, y acabaré desvelándote esta estadística que demuestra que Hugo aspira a ser muchísimo mejor jugador y que de verdad no es para venderte la moto, pero es que no se lo he visto a nadie mencionar por redes sociales. Pues vamos a empezar hablando de lo evidente, que Hugo González tan solo con 19 años, es decir un jugador del 2006, ha tardado menos de 2 meses en demostrarle a su entrenador que tiene que ser alguien que juegue en los momentos importantes, y ha pasado de promediar 5 minutos o incluso a veces estar sentado en el banquillo durante todo el partido a promediar 15 minutos de juego, llegando incluso a haber tenido 37 minutos en un partido, algo que te lo dicen hace 6 meses cuando estaba en el Real Madrid y es que no te lo creerías en la vida. Esto se debe principalmente a su impacto defensivo y a su garra de competidor, algo que todo equipo necesita siempre, y eso ha colocado a Hugo como uno de los mejores jugadores de su equipo en cuanto a la estadística del más menos, es decir, en el tiempo que Hugo está en el campo, si el equipo acaba en positivo o en negativo y cuánto, lo que demuestra que este tío suma y mucho. Vale, pero estamos hablando de lo bien que lo está haciendo y de que su entrenador ya confía en él, pero realmente ¿cuáles están siendo sus números? Pues Hugo está promediando exactamente 4 puntos por partido, 3,3 rebotes y 0,6 asistencias, con un decente 35% en triples. Y aquí lo que realmente llama la atención no son las cifras, que a priori para alguien que se queda solo ahí puede llegar a pensar que Hugo es un jugador muy mediocre, sino que lo que importa es que a pesar de tener números que llaman poco la atención, y eso que en Estados Unidos les encantan los números, pues aún así está jugando con continuidad y sobre todo con minutos importantes. Y todo esto se debe, y aquí entramos en una de las claves del vídeo, y es el impacto que es capaz de generar en su equipo. O sea, ¿cómo es posible que un jugador que promedia 4 puntos te acabe un partido con 37 minutos de juego? Algo no cuadra. Pues la cuestión es que Hugo está teniendo un impacto de nivel élite total. A pesar de ser un jugador con números mediocres y que hace meses sonaban rumores de que podía acabar en la G-League, es decir, en el segundo equipo de Boston Celtics, de hecho yo era el primero que decía que rotar con el segundo equipo no le podría venir mal, pues para coger más confianza y empezar a destacar algo más en la parte ofensiva, pero el impacto que está teniendo es de otro nivel. Está consiguiendo que su entrenador lo empareje con las estrellas rivales para que los defienda, y ya hemos visto a Hugo defender a jugadores como Kevin Durant, como Jalen Brunson o muchos más de los que ya te haces a la idea. Además también es capaz de contagiar esa garra defensiva que tiene, y en muchas de las remontadas que ha conseguido Boston Celtics en el último mes, Hugo ha sido uno de los principales responsables, y así es como lo han mencionado sus compañeros y su entrenador. Y además de todo lo que te acabo de decir hasta ahora, hay un aspecto fundamental que muchos jugadores de la NBA no conocen, pero Hugo entiende a la perfección, y marca la diferencia entre ser un buen jugador o un mal jugador, que Hugo entiende su rol dentro del equipo y es capaz de aportar muchísimo en defensa, ya lo hemos comentado, pero también es capaz de sumar sus puntos, sus tiros, sus asistencias, sus penetraciones hacia el aro sin quitar protagonismo a las estrellas de su equipo. Es decir, tú imagínate, ponte en la piel de un rookie de 19 años, que estás en la liga más viral de todo el planeta, donde los mejores entrenadores están mirando y las ofertas más millonarias te pueden llegar. Pues la mayoría de novatos lo que hacen es intentar buscar el highlight o aprovechar los minutos que le da su entrenador para meter todos los triples posibles o para hacer el mate más espectacular que pueda hacerse viral. En cambio, Hugo no es ese tipo de jugador, es alguien que sabe interpretar su rol, que no busca ser la portada en la victoria de su equipo, sino que viene de un Real Madrid en el que ha desarrollado la mentalidad de ganador y lo único que hace es intentar tomar las mejores decisiones para su equipo. Y aquí empezamos ya a acercarnos a la clave del vídeo, y tengo que decirte el tipo de jugador que es Hugo para que luego conectes las piezas realmente cuando te desvele la estadística oculta de la que te he hablado. Y es que Hugo es la clase de jugador que ya te he dicho que tiene las cosas clarísimas, no se centra en salir en los resúmenes o en tirarse triples de más cuando no debería hacerlo, sino que entiende a la perfección que su rol es el de ser un jugador que se centre en ocupar los espacios que le corresponden, en leer las mejores situaciones posibles para sus compañeros, en alimentar a sus interiores o en ofrecer líneas de pase a los jugadores que asumen más responsabilidad
capacidad ofensiva de su equipo. Es la clase de jugador que entiende el baloncesto desde hace muchos años y que con la corta edad que tiene sabe interpretar muy bien cuándo atacar, cuándo no atacar o cuándo le toca pasar el balón en vez de jugársela a él. Y eso, que ser un jugador así en la NBA es malísimo para él. Y te lo tengo que explicar porque aunque suene feo, es la realidad. Vivimos en un contexto en el que los números importan y eso lo sabes tú, lo sé yo y lo más importante, que lo sabe Hugo, pero aún más importante, que le da completamente igual. La NBA es una liga en la que se premian las estadísticas a un nivel desorbitado, tan desorbitado que incluso pueden llegar a salirse de control. Y es que en la NBA un jugador que promedie 10 puntos va a ser mejor que un jugador que promedie 8. Lógicamente te hablo de manera general, siempre hay excepciones, pero la mayoría de personas que siguen la liga o que deciden quién va a ser el MVP o va a ser seleccionado para el All-Star o etcétera, es literalmente en lo que se fijan, no en las lecturas que interpretes del juego o en lo que ayudes a hacer que tu equipo juegue bien, sino en cuántos puntos metes, si tu porcentaje de tiros más o menos es correcto y ese estilo de datos. Si tú tienes a X jugador que promedia 33 puntos por partido y luego tienes a otro que te promedia 27, pero que ha sido mejor jugador durante todo el año, que ha contribuido a hacer que su equipo juegue de la mejor manera posible y ha sido alguien que siempre ha intentado buscar las mejores opciones y las mejores lecturas para conseguir la victoria, pero ya te aseguro que el que saldrá seleccionado como MVP, es decir, como mejor jugador, va a ser el que ha promediado 33 y no el de 27, independientemente de todos los factores de los que ya te he hablado. Y todo esto, ¿por qué realmente importa? Porque ya te he dado la chapa con las estadísticas y lo mucho que importan en la NBA, y es que aunque pase desapercibido, Hugo tiene un problema muy grave relacionado con esto, y es que Hugo es el primero que sabe que las estadísticas importan. Ahora ya hemos comentado que a él le da igual, y si tiene que pasar el balón en vez de intentar anotar porque ese es su rol, él lo sabe, lo entiende y lo ejecuta, y es por eso que puede que se quede corto en las estadísticas de puntos o de asistencias, pero hay una estadística, o más concretamente un porcentaje, del que no se puede salvar y depende únicamente de él. Hablo de los tiros libres, que aquí es donde está la clave por la que he enfocado el vídeo de esta manera, y paso a desvelarte el porcentaje oculto del que nadie está hablando, porque como ya te he dicho, Hugo es el primero que sabe que las estadísticas y los porcentajes importan, y eso hace que cuando vaya a la línea del tiro libre se ponga nervioso, y está promediando ni más ni menos que un trágico 52% desde la línea del tiro libre, algo que ni a los peores interiores de toda la liga se les puede permitir. Y aquí está la clave que puede hacer, en mi opinión, que Hugo dentro de unos meses sea el doble de mejor jugador, porque ver que falla tantos libres solo significa una cosa, y es que se pone realmente nervioso y que todavía no está adaptado al 100% a la liga, que es algo que puede parecer lógico, pero yo quiero profundizar aún más. En sus 3 años que ha jugado en ACB ha tenido un promedio de 81% en tiros libres, lo que nos deja claro que si ahora está tirando un 50 no es porque sea mal jugador o haya empeorado, sino porque los nervios le están pasando factura, y en mi opinión esos nervios se aplican a todos los aspectos del juego. He visto jugadas en las que se debería haber tirado 100% el triple, pero por miedo a hacerlo mal ha preferido pasar el balón, o incluso una acción que se hizo muy viral hace poco, en la que también por miedo a hacerlo mal se quedó a medias y literalmente su entrenador pidió un tiempo muerto solo para exigirle que eso no puede pasar. Entonces, desde mi punto de vista, en cuanto Hugo consiga quitarse esa presión de que si falla un tiro libre su porcentaje va a bajar, o esa presión de que si falla un triple su porcentaje también va a bajar, pues en cuanto se quite todo eso, pienso realmente que puede llegar a ser el doble de mejor jugador, porque si estando nervioso ya ha conseguido todo lo que ha conseguido, imagínate el momento en el que se desenvuelva con plena naturalidad, porque una cosa es que tu entrenador confíe en ti porque eres una máquina defensiva y en ataque entiendes a la perfección tu rol, pero en el momento en el que además aporte como él realmente sabe, sin miedo a hacer mal las cosas y a asumir más protagonismo, estamos hablando de que se puede avecinar una versión de Hugo que no hemos visto todavía. Pues esto es lo que quería comentarte sobre la estadística oculta de Hugo, porque puede parecer una tontería el tema de los libres o el tema de que está nervioso, pero es que realmente no he visto a nadie hablar de que está promediando un 50% en libres, y creo de verdad que eso demuestra que todavía no está al 100% adaptado a la liga, que lógicamente no lo va a estar, tiene 19 años y solo lleva 3-4 meses, pero es que a mi parecer esto deja claro que en cuanto se quite por fin esa presión de encima, vamos a ver una versión de Hugo totalmente distinta en ataque y empezará a asumir mucha más carga ofensiva en cuanto a anotación. Dime si estás de acuerdo con lo que te he comentado en este vídeo, o si sabes algún detalle que puede pasar desapercibido también en su juego, pues coméntamelo, que siempre respondo a todos. Y hemos hablado de que Hugo es uno de los jóvenes más prometedores del baloncesto español, pero es que no es el único. Hay muchos otros dando pasos agigantados en Estados Unidos que dentro de poco serán piezas muy reconocidas en el baloncesto español, y entre todos quién sabe si podrán devolver a la selección española de nuevo a lo más alto. Si no quieres perderte de qué jugadores
estoy hablando, pues te dejo por aquí el vídeo que hice sobre el quinteto del futuro de la selección española. Gracias por ver el vídeo y nos vemos mañana.